¡Hostia! Estamos a punto de empezar un triatlón de larga distancia, un Ironman que como se lo conoce, 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42,2 kilómetros corriendo. Aquí tenemos a unos valientes que han decidido acompañarme. Rafa con 3.800, Emilio también 3.800, un par, a grabar y contar todas las piscinas que puedan. Lucía, Rubén. Así que nada, falta gente, a calentar y al lío. Y con cierto retraso, solo de tiempo. Está en el streaming, chicas, está grabando. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. Hace un año participé en mi primer Ironman, el Ironman de Portugal. La verdad, creo que no lo habría conseguido, pero no me dio tiempo a comprobar si hubiera sido así, pues fracasé totalmente en la parte del agua. Como algunos ya sabréis, entré en el mar y desde que di la primera brazada no estaba nada cómodo. Entramos al agua y me puse a nadar. Cuando mi ritmo cardíaco empezó a acelerarse, mi respiración también aumentó. Y entonces me di cuenta de que el neopreno me apretaba un poco en el estómago, lo cual no estaba del todo cómodo para respirar. Intenté aguantar un ritmo suave un rato más, a ver si me calmaba un poco, pero no conseguía coordinar las brazadas con la respiración. Me di la vuelta, nadé un poco de espaldas para calmar, para bajar pulsaciones y ver si podía continuar. Me volví a poner normal y otra vez unas cuantas brazadas, pero no conseguía calmarme. Ya ahí ya me entró un poco el pánico de no lo voy a conseguir, no voy a mantener un buen ritmo
Voy a pasarlo muy mal durante 2 horas. Intenté seguir avanzando como pudiera, pero no veía manera para avanzar. Me vine abajo, levanté la mano, vinieron a por mí y se acabó la prueba. Sé que los triatlones se hacen en mar abierto, y esa era la idea incluso 3 días antes de la carrera, pero esa misma semana fui a probar en el mar. No era el mejor día, pues había mucho oleaje, pero desde que metí el pie en el agua, tuve las mismas sensaciones que pasé hace un año. Evidentemente no fue bien la prueba. Durante las siguientes 48 horas estuve muy nervioso, pues sabía que si lo hacía en el mar, había posibilidades de no llegar al final. Y pensé, al final, ¿para quién va a ser esto? ¿Qué juez va a dictaminar si merezco la mención de Iron? Así que se cambiaron los planes, los recorridos y los horarios. Decidí hacerlo en la piscina, pues sabía que lo lograría. ¿A por ahí? Ahí, Mashi. Vale, niñarro. Vale. Llega a la pared. Llega a la pared. ¡Sí! Ya estamos fuera de Valencia, ya estamos dando a la bici, el agua ha ido bastante bien, han sido creo que 1 hora 38, lo cual está bastante aceptable porque lo máximo que había hecho eran 3000 y lo hice en 1 hora y media, así que estupendo. He acabado muy cansado, muy mareado, pero enseguida me he recuperado en cuanto he bebido un poquito de agua y he comido un poco. Así que ahora hasta Burriana, unos 65 kilómetros, tardaremos 2 horas y media aproximadamente. Allí tendremos el primer avituallamiento y nada, así que hay que darle ahora, que se está mejor, que luego hará un poco más de calor, el cansancio se empezará a notar, así que hay que aprovechar. Cabeza abajo y a darle caña. ¿No lo oís ya? I don't care, I love it, I don't care. Iba a una velocidad media de 25 km por hora aproximadamente, estaba genial, me sentía muy fuerte, nada cansado, ya tenía 1/3 de la bici hecha. Pero, ¡ay los peros! Los más de 35 grados de sensación de calor no dieron tregua. Estaba bebiendo mucho, pues no entraba nada de comida. Llegué al avituallamiento y me entró un gran dolor de barriga. Pensé que quizás solo eran gases, y se me pasó, pero no fue solo eso.
Ahí están los tíos. Dale a por todas. Dale ahí, tío, dale ahí. Va, va, va. Sui. Hemos salido ya de Chiches, hemos hecho hasta allí 68 kilómetros y cuando he llegado me dolía muchísimo la barriga y no había podido comer demasiado, ni he podido comer tampoco en la parada. He comido algo, sí, he bebido agua y bueno, tenía gases, se me ha pasado un poco el dolor de tripa y he podido continuar. La verdad es que ahora está pegando muchísimo el sol, muchísimo, hace mucha calor. Así que nada, voy a bajar un poco el ritmo. Son ya las 5 y pico de la tarde, así que nada, un poco más de media hora, ya no hará tanta calor y si puedo volver a subir el ritmo, pero ahora de momento voy a bajar el ritmo, voy a mantener la temperatura corporal baja, que me encuentre cómodo y ya está, que no hay ninguna prisa por llegar a la meta. Cago en la puta. No he pinchado nunca, tío, no he pinchado nunca. Hoy tengo que pinchar. Joder. Mierda, puta, tío. Mierda, tío. Joder. Pincha la rueda de atrás. Vamos a ir adelante a 100 metros que hay un poco de sombra y a ver si con el reparador este rápido que tengo puedo hacer el apaño, a ver si no es muy grave. Uy, la puta, tío. Siempre me ha traído el tema de superarme a mí mismo, alcanzar nuevas metas, y un Ironman lo era, pues hace 1 año y 4 meses no era capaz ni de hacerme 25 metros seguidos nadando. En total hasta la fecha, habré entrenado en el agua 30 veces. La bici siempre me ha gustado, pero no había roto mano con bici de carretera hasta hace 6 meses. Afortunadamente correr lo llevaba más entrenado. Recuerdo mi primer triatlón, un media distancia, cuando llegué al lugar de concentración. Yo tenía pensado ir con mi camiseta de la Maratón de Madrid para presumir, pero pensé, no seas payaso. Y finalmente me puse una de Mario Bros. Al llegar, el resto de participantes iban con sus pedazos de bicis, aunque la carrera era al día siguiente, pero la traían en su gran coche, con sus zapatillas más coloridas, los compresores puestos, la camiseta finisher del triatlón más importante que han hecho y, en la mayoría de casos, su despampanante mujer que todos lucían como si de una competición se tratase. Ese triatlón se suspendió el mismo día de la carrera. Meses después me apunté al Ironman de Portugal y vi el mismo escenario. Me gusta correr por su sencillez, porque no te hace falta nada para ello. Y bueno, las carreras son asequibles si sabes buscarlas. Pero ese mundillo no está hecho para todo el mundo. Las inscripciones no están al alcance de todos. No si tienes que sumar la bici, el maillot, 2 pares de zapatillas, el neopreno, etc. Digamos que es un poco elitista. Por esta razón decidí hacer un Ironman por mi cuenta, porque no quería ni quiero volver a ser parte de ese mundo, pero necesitaba quitarme la espinita de ser triatleta. Análisis del momento. Son las 7:25, llevo 120 kilómetros más o menos y bueno, no me va a dar tiempo a terminar los 180 de la bici antes de que anochezca. Ahora teníamos que ir hasta el Perellonet y bueno, no es viable. He pinchado, he intentado repararlo con un reparador de estos rápidos, esto de la espuma esta, pero nada, ha recaído porque creo que incluso tiene 2 pinchazos o más incluso. Bueno, no ha funcionado eso y si me pusiera a cambiar la cámara ahora perdería 20 minutos más y bueno, el tiempo se nos iría de las manos, así que no es viable. Vienen a por mí, vamos a ir hasta el punto de control, me cambio, hacemos la maratón y a la mierda. De que no le guste, pues que deje de ver el vídeo. Ya estamos aquí al lío,
con el increíble Ismael y el magnífico Rafa. Bueno, la idea es coger el mayor número de semáforos en rojo. Ir a un ritmo de 6, pero sin prisa, vamos, que llega el 10 y necesito respirar, pues respiramos y listo, totalmente. Así que nada, a darle cañita. Claro. We came here on his back, and we caught your eye. The salty ocean wind made the seagulls cry. The rocking of his house had me holding on, but I knew that I was safe from there on out. El calor me destrozó, no me dejó comer durante la tarde y cerca estuve de una insolación. Me metí lo que pude en el estómago, pues lo llevaba vacío y me esperaban 42 kilómetros. En el kilómetro 5 ya tuve que bajar el ritmo de 6 minutos el kilómetro a 7. En el kilómetro 10 mi cuerpo necesitó un descanso, e incluso con ganas de vomitar. Perdimos casi media hora y volví a tener una tregua. Me levanté y seguí corriendo. Qué puta rabia, porque no tenía las piernas cansadas, pero mi cabeza y mi estómago no estaban por la labor. Llegamos al kilómetro 15 y tuve que volver a parar. Por fin se me abrió el estómago en todo el día y pude comerme unas campesinas muy a gusto. Cambiamos el recorrido y decidimos retroceder sobre nuestros pasos, para engañar un poco a la cabeza. Como dijo Bukowski, cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo, y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que mueran ti. Y así fue, me daba igual las medallas, los reconocimientos o las felicitaciones, me daba igual el éxito que pudiera tener el vídeo en reproducciones, compartidos o likes, me daba igual no completar la distancia, si a la gente no le gustaba el vídeo o no soy considerado Ironman, me daba igual si me acompañabas o no, me daba igual si me recibías en la meta o no, pues solo hay una razón por la que hice todo esto, y es simplemente por mí.